Tengan un cordial saludo. Mi nombre es Leonel Moreno, estudiante de zootecnia de cuarto semestre. En este momento realizaré la actividad número 3, que correspondía seleccionar un artículo. Es una actividad colaborativa. Yo inicio con el artículo número 1, que trata de la estructura genética de un grupo de capibaras. Este artículo relata un estudio genético de un grupo de capibaras en los llanos orientales de Colombia. En el artículo, los investigadores analizaron y encontraron que su diversidad genética es media a baja, lo cual afirma que la población tiene menos capacidad de adaptarse a nuevas enfermedades o resistir cambios climáticos drásticos. El artículo resaltó que por un desastre llamado cuello de botellas, que es causado por la caza ilegal. ¿Por qué hace referencia al cuello de botella? Porque la población es como si hubiese sido forzada a pasar por el cuello estrecho de una botella, como la cacería ilegal. Como la cacería ilegal es una cacería descontrolada que no respetan tanto géneros como hembras en embarazo. Eso es lo que conlleva a un colapso de una población. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente? Que al no respetar hembras embarazadas o adultos o jóvenes, el cazador pues va arrasando con lo que va encontrando, sin importar en el estado que se encuentre. Entonces, a eso conlleva a que no se haya podido recuperar ni expandir la población. Entrando en el rol como zootecnista, aquí con respecto al artículo, mi trabajo se centra en optimizar el manejo de la salud productiva y reproductiva de los animales domésticos o silvestres. En este caso, mi rol sería tomar los datos genéticos y convertirlos en acciones en el campo. Como la población pasó por un desastre de una cacería descontrolada a lo que ha conllevado a la escasez de ellos, se podrían implementar planes de manejos como programas de repoblación, diseño de programas de cría sostenibles o monitoreos de conservación, buscando ayudar a crecer la población, ponerle como un alto a los cazadores, o como lo hacen en países por fuera que tienen como fechas o temporadas de caza para que sea algo más controlado. Esto sería por hoy. A continuación sigue siguiente compañero. Cordial saludo, compañeros tutores. Mi nombre es Edgar Andrés Blanco Rodríguez. Soy estudiante de zootecnia en el CEAD de Valledupar. Y hoy les vengo a hablar sobre algunas explicaciones hoy les vengo a hablar del artículo número 2, algunas explicaciones sobre las leyes mendelianas y el mendelismo complejo. Primero que todo vamos a hablar sobre los fundamentos de las leyes mendelianas. Las leyes mendelianas son las reglas fundamentales de la transmisión de la herencia y se basan en los experimentos de Gregorio Mendel. Congisantes Pisu Sativum. Primero es una ley de la uniformidad, que son los monohíbridos, monohibridismo. Al cruzar dos organismos que difieren en un solo carácter, o sea que son líneas puras, ejemplo, líneas puras, un Brahman y un Gir, son líneas puras. La primera generación filial, de eso generamos un F1. Entonces, si nosotros cruzamos un Gir con un Holstein, generamos un F1 que terminaría siendo un Girolando. Es uniforme y presenta el carácter dominante, el Gir, y también depende la forma en que tú lo quieras llevar. Pues también se podría llevar que un animal busque más su rusticidad
con el Gir o busque más la leche con el Holstein. También tenemos la ley de segregación de carácter independiente. Al cruzar un F1 entre sí, los caracteres se segregan en descendencia a un F2. O sea, si cruzamos un F1 que venía siendo un Girolando, como lo expliqué anteriormente, con un Girolando con otro Gir, ahí tendríamos un Girolando, perdón, con otro Girolando tendríamos un F2. Eso nos da una proporción fenotípica de 3:1. Ejemplo 3, una proporción de Girolando más alta que la de Gir, porque el Girolando no es una raza pura. También tenemos la ley de combinación independiente, que es hibridismo, que al cruzar los organismos que difieren entre dos caracteres, los alelos de cada uno de estos, de cada par, se transmiten independientemente. La descendencia del F2 presenta una proporción fenotípica de 9:3, 3:17. El entendimiento de estas leyes es fundamental para el estudio de la genética y el mejoramiento animal, especialmente para los caracteres de la naturaleza cualitativa. O sea, lo que no se puede contar, sino se hace de forma cualitativa. El entendimiento de estas leyes es fundamental para el estudio de la genética y el mejoramiento animal. Es muy importante tener esto en cuenta, porque el mejoramiento animal nos puede llevar a tener mejores animales, mejores productos y, por decirlo así, una mejor producción. Porque tú con mejores animales puedes tener mejor leche, mejor carne, y también en cuanto a cantidad, más leche, más carne, dependiendo del animal o la especie que tú tengas. Especialmente, ahora pasamos a los conceptos clave, que son el genotipo, que son los genes, y el fenotipo, lo que uno ve por fuera. Mendel estudió las observaciones fenotípicas de los organismos. El genotipo es la constitución genética. También estudió los homocigotos, que es la línea pura, que es un organismo con dos copias de un alelo iguales. También el heterocigoto, que es un organismo con dos alelos diferentes, donde se expresa el alelo dominante. También tenemos el locus y el loci, que es el lugar dentro de los cromosomas donde se encuentran los genes. También tenemos por esta parte, que es el dominante raya recesivo, que es el alelo dominante que tiene mayor expresión en el F1. El recesivo se oculta en el F1 y solo se expresa cuando el segundo alelo es igual al homocigoto recesivo. O sea, cuando el segundo alelo se refiere a el F2. Cruce de prueba o retrocruce. Es un cruzamiento entre la descendencia F1 con uno de los padres recesivos para denominar si un individuo con fenotipo dominante es homocigoto o heterocigoto. También tenemos el mendelismo complejo, que existen modificaciones en la segregación mendeliana debido a la interacción entre alelos o entre diferentes genes, produciendo cambios fenotípicos. También tenemos la dominancia intermedia, que ocurre cuando se expresan ambos alelos al mismo tiempo, resultando con un fenotipo intermedio en el heterocigoto. Por ejemplo, un ganado Shorton roano con un cruce de un rojo o un blanco. También tenemos, por esta parte ya llegamos a la conclusión, y para concluir, las leyes de Mendel son una base fundamental para el entendimiento de la herencia y son esenciales para el mejoramiento animal. Sin embargo, la herencia en la producción pecuaria a menudo involucra caracteres cuantitativos como pesos y producciones, que están influenciados por muchos genes y el medio ambiente, lo cual difiere de los caracteres cualitativos estudiados por Mendel. Yo también quería dejar una conclusión aquí, y es que cuando se trata de biología uno nunca sabe. Puede que un animal, que tú tengas un cruce y quieras un cruce más de F1, más de Gir que Holstein,
pero con la biología es imperfecta, no se puede contar. Entonces quería dejar esa reflexión y cordial saludo a todos los compañeros y esta sería mi participación en el trabajo grupal de genética. Muy buenos días a todos, me presento, mi nombre es Julio Ñate Mejía, estudiante de Zootecnia de la Universidad Abierta y a Distancia UNAP de la ciudad de Valledupar. En esta oportunidad voy a hablarles del artículo número 3, ciclo celular, mecanismo de regulación. Dentro de los objetivos de este artículo tenemos que el artículo busca explicar cómo funcionan los mecanismos que controlan el ciclo celular, es decir, el proceso mediante el cual la célula crece y se divide para formar dos células nuevas. También pretende mostrar la importancia de estos controles para evitar problemas como el cáncer y describe las principales proteínas y moléculas que regulan cada etapa del ciclo celular. En un pequeño resumen, este artículo explica cómo el ciclo celular es el proceso donde la célula pasa por diferentes fases para crecer y dividirse. Este ciclo tiene como punto de control que actúa como un semáforo. Todos sabemos cómo actúa un semáforo. Que decide si la célula puede seguir adelante o debe detenerse. Que es literal cómo funciona un semáforo. Hay proteínas importantes como las ciclinas y la CDK que trabajan juntas para regular cada fase. También existe una proteína llamada P53 que actúa como guardián del ADN, reparando daños y eliminando células dañadas. Cuando estos controles fallan, las células pueden dividirse sin control y es ahí donde vemos que se forman los tumores. El artículo también menciona el papel de pequeñas moléculas llamadas microRNAs que ayudan a regular estos procesos. Esta ha sido mi presentación. Feliz día a todos. Dios les bendiga. Buenas noches, mi nombre es Jonaira Ortega Martínez, soy estudiante del programa de Zootecnia. Hoy hablaremos del artículo número 4, la genética vegetal, el mejoramiento y la sociedad. La genética vegetal ha permitido transformar la manera en la que producimos alimentos gracias al mejoramiento genético y la biotecnología. Hoy contamos con cultivos más productivos y resistentes, capaces de enfrentar plagas y enfermedades y periodos de sequía. Estos avances no solo aumentan el rendimiento, sino que también contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria del mundo, de muchas regiones del mundo. Institutos como el CIDNI han sido clave en este proceso. A través de investigaciones y programas de mejoramiento han logrado desarrollar variedades de cultivos que benefician especialmente a las comunidades rurales, ayudando a mejorar sus condiciones de vida y su productividad. El artículo también nos invita a reflexionar sobre los aspectos sociales y éticos de estas tecnologías. El uso de organismos genéticamente modificados, por ejemplo, manejarse con responsabilidad, buscando siempre un equilibrio entre innovación y sostenimiento ambiental y bienestar comunitario. Desde mi punto como estudiante de zootecnia, comprendo que la genética vegetal es fundamental, ya que mejora la calidad de los granos y los forrajes que consumen los animales, dependiendo directamente de estos avances. Por eso, mejorar los cultivos significa también mejorar la nutrición, la salud y la productividad del ganado. En conclusión, la genética vegetal es una pieza clave para enfrentar los desafíos actuales del sector agropecuario. Su éxito depende de la colaboración entre científicos y gobiernos y comunidades, siempre con un enfoque a la sostenibilidad. Muchas gracias, sí, el compañero. Cordial saludo, mi nombre es Carlos José Araquia Vaquero, curso el programa de Zootecnia y el título del artículo del cual realiza el análisis
es Análisis de la variabilidad genética del bagre rayado, por los autores Domingo Alirio Montaño, Arias, Gustavo Forero y Paola Sandoval. Los objetivos de la investigación de este artículo son: primero, determinar las frecuencias alélicas y genotípicas de la población del bagre rayado, del Magdalena y del Amazonas, a partir del análisis electroforético de los locus enzimáticos estudiados. Evaluar el grado de polimorfismo y heterogeneidad en cada población para estudiar los niveles de variabilidad genética intra e interpoblacional. Tercero, comparar la estructura genética entre las dos poblaciones y determinar el grado de diferenciación asociado al aislamiento geográfico de las cuencas. Aportar información básica para el manejo y conservación del bagre rayado como recurso biológico y pesquero, considerando su vulnerabilidad y la necesidad de explotación sostenible. Las ideas relevantes son: primera, variabilidad genética moderada entre poblaciones. El estudio encontró que el bagre rayado presenta una diversidad genética moderada entre las poblaciones del río Magdalena y del río Amazonas, con algunas diferencias alélicas específicas. Importancia de la conservación y el manejo sostenible. La investigación resalta que la baja variabilidad genética puede representar un riesgo para la especie frente a factores como la sobrepesca y los cambios ambientales. Aporte científico para futuras investigaciones. Los resultados obtenidos sirven como base para estudios posteriores sobre la estructura genética de especies acuáticas, demostrando el valor de las herramientas bioquímicas y genéticas de la comprensión de la biodiversidad y en la planificación de proyectos de repoblamiento o mejoramiento productivo. Resultados relevantes: polimorfismo y heterogeneidad. El polimorfismo alcanza un 80% en el Magdalena y un 70% en el Amazonas. Valores moderados que reflejan cierta capacidad de entrecruzamiento, posiblemente favorecida por el carácter migratorio de la especie. La heterogeneidad genética general fue de 0.2797, lo cual señala el aislamiento reproductivo moderado entre las cuencas. Coeficiente de endogamia. El FIS es igual a 0.2228, evidenció el déficit leve de heterocigotos, aunque no suficiente para indicar endogamia severa o pérdida total de panmixia. Relevancia para la conservación. Los resultados aportan una base científica para el manejo y conservación del bagre rayado, una especie considerada vulnerable a la extinción en Colombia. Conclusiones del artículo. Conclusión 1. La mayor parte de los sistemas enzimáticos analizados resultaron monomórficos, especialmente en la población del Magdalena, lo que evidencia un número reducido de genotipos y una baja tasa de heterogeneidad. Estos resultados sugieren que las poblaciones están sometidas a factores ambientales o reproductivos que limitan el intercambio genético y la diversidad alélica. Conclusión 2. Los autores concluyen que es necesario ampliar los estudios genéticos de esta especie, incrementando el número de muestras y analizando marcadores moleculares más precisos. Esto permitirá determinar con mayor claridad los procesos que afectan la variabilidad del bagre rayado y facilitará el diseño de estrategias de manejo y conservación de esta especie.
Conclusión personal. Este trabajo realiza la responsabilidad del zootecnista en la conservación de la biodiversidad, ya que el equilibrio entre la producción y la protección de las especies debe ser una prioridad. Promover prácticas sostenibles, evitar la sobreexplotación y contribuir a la preservación de los recursos acuáticos son acciones que fortalecen mi compromiso ético y profesional con el desarrollo sostenible del sector pecuario y pesquero.